Como narramos, los hermanos Izquierdo en menos de una hora habían sembrado el caos en Puerto Urraco. Con la idea en la cabeza de haber terminado con la vida de al menos 20 vecinos, decidieron huir al monte donde perfilarían la segunda parte de su plan. La Guardia Civil llegó a las calles de Puerto Urraco y descubrieron el macabro escenario. El olor a pólvora en el ambiente era abrumador. Las gentes de aquel tranquilo pueblo estaban escondidas en casa, atemorizadas. Se escuchaban gritos de dolor de las víctimas que aún seguían tendidas en el suelo, mezclado con llantos y alaridos desgarradores de familiares que contemplaban a los suyos yaciendo en el gris asfalto. Antonio Cabanillas era uno de los que descubrieron con horror cómo 2 de sus 3 hijas habían perecido en esa orgía de sangre y terror. La noche hacía poco que acababa de caer, pero su manto negro se cernía más oscuro y tétrico que de costumbre. Hay que imaginar a una pequeña población de poco más de 100 habitantes, ocultos tras las ventanas, sin poder conciliar el sueño por el dolor de lo que acaba de acontecer y el miedo a que vuelvan las 2 bestias que hace apenas unas horas tiñeron de sangre las calles. El despliegue para buscar a los patas pelas fue impresionante. Más de 200 efectivos de Guardia Civil con perros adiestrados, todoterrenos y helicópteros. Se cortaron carreteras y se pusieron controles de acceso. Y a las 9 de la mañana, bajo un árbol, los hermanos Izquierdo fueron localizados. Estaban tranquilos, no opusieron resistencia, no hicieron ni el intento de coger sus armas, nada. Los agentes se acercaron y los detuvieron. Durante el arresto, Emilio dijo: si no me cogen, hubiera ido al entierro a matar más gente. Estoy tranquilo tras vengar la muerte de mi madre. Ese era su plan, esperar a que en el pueblo se produjesen los sepelios, bajar y continuar con la matanza, provocando una carnicería aún mayor que la que se había realizado. Las hermanas Luciana y Ángela huyeron rápidamente de su casa poniendo tierra de por medio para evitar represalias, ya que todo el pueblo clamaba que ellas eran las incitadoras, las cabezas pensantes de aquel crimen provocado por los varones. Cogieron un tren y llegaron hasta Madrid, donde fueron interceptadas. En sus mentes perturbadas tenían la idea de llegar hasta el presidente del gobierno y contarles qué había sucedido en el pueblo y por qué sus hermanos tuvieron que tomarse la justicia por su mano. Como todo Puerto Urraco, había sido testigo y verdugo de la muerte de su madre. Aseguraban que ellas no sabían dónde iban Emilio y Antonio, que ellos les dijeron que salían a cazar tórtolas. Finalmente, tuvieron que regresar 4 días después para declarar ante el juez. Ellas y sus 2 hermanos, los cuales los llevó la Guardia Civil. Antonio Cabanillas se escondía aquel día entre la multitud con un gran cuchillo para vengarse, pero cuando se lanzó con tal fin contra los Izquierdos, fue reducido por los agentes y detenido, aunque pocos días después fue puesto en libertad. Y llegó el juicio 3 años y medio después de los crímenes, concretamente en enero de 1994. A los únicos a los que se pudo imputar fue a los 2 hermanos varones, ya que aunque existía la fuerte convicción de que las hermanas estaban implicadas, esto no pudo ser probado, aunque las 2 fueron recluidas en un psiquiátrico. La estrategia de ambos hermanos era que Emilio se echase todas las culpas. De hecho, en varias declaraciones Antonio reiteró su inocencia, diciendo incluso que él había disparado al aire con la intención de alertar a la gente del pueblo y que se pusiesen a salvo, que en todo momento fue obligado por su hermano. Exclamaba que la Guardia Civil la había tomado con ellos. Del juicio que algún día deberá celebrarse por el asesinato de 9 personas. Yo espero que me den la libertad en el juicio. ¿Por qué? Porque como yo no he hecho nada. ¿Quién lo hizo entonces? Mi hermano. ¿Fue usted, Emilio? Por lo visto, según fui yo, sí señor. ¿Qué explicación puede haber para que ustedes un buen día aparezcan en Puerto Urraco con unas escopetas disparando a todo el que se movía? Mire usted, Emilio. yo no lo sé, mire usted. Como usted ve normal coger una escopeta y liarse tiros con... Yo, mire usted, no lo veo normal, pero ya le he dicho que eso puede pasar en un momento de locura, que no sepa uno lo que hace. Como lo de mi madre también nos afectó mucho, lo mejor se ha ido uno de la cabeza pensando en eso o algo. Por otro lado, la estrategia del abogado defensor no era otra que demostrar que sus clientes aquella noche sufrieron una enajenación mental
Emilio, durante el juicio, intentó reforzar la línea de la defensa, llegando a decir que salieron sin intención ninguna de matar, que su cabeza se quedó en blanco, que no recordaba ni tan siquiera si iba armado, que solo recordaba cuando se dirigieron al campo y que empezó a ser consciente de lo ocurrido cuando la Guardia Civil los despertó aquella mañana. No he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. Pienso que estaban tapando la muerte de mi madre. Pienso yo que porque además el pueblo decía y que no se aclaraba porque había sido que el juez había sido conforme de que hicieran esas hechuras. Yo ya tenía la mente en blanco y yo no sé ni por dónde entré ni por dónde salí. Pero sabe usted que entró en la calle Carrera. ¿Recuerda usted que entró en la calle Carrera? No lo recuerdo, no. Disparé una vez o dos al aire porque el personal se asentara. Y hablan ustedes de ir esa noche a Puerto Urraco, ¿verdad? Ahora cuando caen copla y zona. Usted verá en todos los actos que la Guardia Civil, bien, pero usted con las declaraciones, porque la Guardia Civil dice que nosotros vamos a las 10:30. A lo que pregunto, señoría. Pues fuimos allí, pero yo no creía que íbamos a ir a una matanza, porque si yo había querido que iba a ir a una matanza no voy con mi hermano. Lógicamente esta artimaña no caló y se supo que toda la estrategia estaba urdida para que cuando Antonio quedase en libertad volviese a Puerto Urraco a terminar la masacre. A ambos se les realizaron sendos informes psiquiátricos. Cabe mencionar el hecho particular de que el encargado de realizar dichos informes fue Guillermo Fernández Vara, el actual presidente de la Junta de Extremadura, pero que en aquel entonces, cuando contaba con 30 años de edad, era el director del denominado Centro Médico Forense de Badajoz. Vara hizo constar en su informe que no Finalmente, Antonio y Emilio fueron condenados a 684 años de cárcel y al pago de 300 millones de pesetas, lo que sería a día de hoy 1.800.000 euros aproximadamente de indemnización a las víctimas. Aunque muchos familiares y abogados de estos exigieron y pidieron que se separase a los hermanos durante su reclusión, lo cierto es que siempre permanecieron unidos en todas las cárceles por donde pasaron, al igual que las hermanas, que nunca se separaron y compartieron vida dentro del psiquiátrico, hasta que finalmente, 14 años después, el 1 de febrero de 2005, muere Luciana, a los 77 años de edad, en el Instituto Mental de Mérida, donde estaba recluida. Ella era a la que todos culpaban de incitar e inducir al resto, sobre todo de manipular a Ángela, que era mucho menor que ella. Es más, esta, cuando era preguntada por algo, no hacía más que repetir las palabras que la mayor decía primero. Sea como fuere, solo con 10 meses de diferencia, en noviembre de aquel mismo año, fallece Ángela, a los 64 años y en el mismo psiquiátrico.
Tan solo un año después de la muerte de Ángela, fallece por causas naturales, concretamente por un infarto, Emilio, en la prisión de Badajoz el 13 de diciembre de 2006. Su hermano Antonio pidió un permiso extraordinario para que lo dejasen asistir al entierro, permiso que le fue concedido. Dice que durante el sepelio este exclamó: hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Con Antonio ocurrió una cosa particular y sobre su condena fue aplicada la denominada doctrina Parot, por lo que se le alargó en 5 años más su estadía en prisión. Y concretamente el 25 de abril de 2010, el mismo día que tendría que haber salido en libertad de no habérsele aplicado dicha doctrina, Antonio Izquierdo se quitó la vida ahorcándose. Un funcionario lo encontró a las 2 de la mañana cuando realizaba su ronda. El reo estaba en la enfermería debido a su delicado estado de salud y aunque se llamó al médico urgentemente, este solo pudo certificar su muerte.